Bueno, buenos días. El día de hoy voy a empezarles a hablar del trauma no accidental en los extremos de la vida. Pues para hablar de los extremos de la vida es hablar desde los pequeños hasta los más adultos. Entonces el objetivo que yo tengo con esta charla es un solo objetivo, y es que a partir del conocimiento que yo les esté pues en este momento enseñando, ustedes puedan ser la voz de aquellos niños, niñas, mujeres y hombres que la han perdido. Nosotros como médicos tenemos nuestra responsabilidad también, no solamente por no ser clínicos, tenemos que ser también los representantes de nuestros pacientes. Esta es una frase que tomé de una charla que hablé, pues que tuve con la trabajadora social de acá de la clínica, Natalia Gómez. Entonces, la tabla de contenido del día de hoy, vamos a hablar en la primera parte de la charla del primer extremo de la vida, que es el trauma no accidental en pediatría en los menores de 2 años, y la segunda parte de la charla, el trauma no accidental en el adulto mayor. Entonces, para que iniciemos, pues todo inicia con la semilla. Nuestra semilla siempre va a ser el niño pequeño. Entonces, en Colombia, el ICBF más o menos ha reportado 24.169 casos de violencia infantil hasta el 30 de abril del 2023. 14 denuncias diarias se realizan en Colombia y se considera que esto es una subnotificación debido a que nosotros no somos un país responsable notificando el maltrato, y 11.441 niños han sido víctimas de la violencia infantil en el 2023. Hay muchos sinónimos de cómo podríamos llamar a esta patología, como también se puede decir síndrome del niño maltratado, síndrome del niño sacudido, abuso infantil relacionado con el estrés, traumatismo o lesión no accidental o lesión esquelética no accidental. Entonces, para que podamos entender este concepto, pues se define como lesión no accidental cualquier forma de daño de un padre o un cuidador principal va a infligir intencionalmente a un niño. Fue escrita por primera vez en 1860 por este médico francés, Auguste. Después, en el año, pero pues se considera que desde el año 900 después de Cristo ya había médicos como este médico persa que estaba hablando de hernias asociadas a maltrato. También en 1651 había un médico italiano que hablaba de trauma craneoencefálico asociado a traumas no accidentales en los niños. En Inglaterra se empezó a hablar de castigos físicos y fue en 1800, y este médico habló, pues hizo como un compendio de todos los castigos físicos que en ocasiones podrían llegar a la muerte de estos pacientes, y es hasta 1853, hasta el 56, que se empiezan a recopilar todos esos datos para poder hablar de la muerte infligida por los cuidadores a los pacientes pediátricos. Y en 1946 ya es cuando Caffey y Silverman coge todo el compendio que en 1860 Auguste escribió y hablan de las lesiones esqueléticas no traumáticas. Entonces, epidemiológicamente, se presentan más o menos entre 0,47 hasta 2.000 por cada 100.000 habitantes, pues en niños. Es una cifra supremamente discordante debido a que esto es por la subnotificación que nosotros tenemos. Hay muchos factores de riesgo que están asociados a la edad, al sexo y al tipo de lesión, y casi siempre se presentan en los niños menores de 2 años en el 80%. ¿Por qué en los niños menores de 2 años? Porque los niños menores de 2 años, primero que todo, apenas están empezando a caminar, empezando a hablar, son población más vulnerable y todavía no saben expresar lo que les está pasando, y pues ellos simplemente creen que su cuidador está haciendo lo mejor por él. El 50% de todos los pacientes que llegan muertos después de un trauma no accidental han tenido en el mes previo una consulta por el médico general o por el pediatra. Entonces, eso es supremamente importante que lo sepamos, que somos responsables también de ese 50% de la población que ha muerto. En Reino Unido, 250 niños mueren anualmente. En Colombia no hay un reporte, y los gemelos tienen un riesgo particularmente alto debido a que casi siempre pues tienen la misma edad, por lo tanto si se maltrata uno, el otro también puede padecer. Hay varios factores de riesgo, como que el historial familiar de abuso, que el cuidador tenga consumo de alcohol o de drogas, que también la dependencia del niño que sea discapacitado, o que la familia haya una historia de maltrato infantil. Se ha visto que son factores de riesgo asociados para estos niños. Entonces, todo paciente que sufre un daño intencional puede no ser evidente. Entonces, primero tenemos la ayuda de la historia clínica, del examen físico,
de la interacción entre el paciente y el cuidador, que eso lo van a ver más los clínicos, y con las ayudas diagnósticas nosotros vamos a poder completar este rompecabezas. Entonces, ¿cómo los vamos a completar? Con los primeros exámenes que tenemos para ofrecerles a estos pacientes es la radiografía. Entonces, las imágenes se tienen que tomar en las primeras 24 horas, máximo 72 horas después de la consulta, y se deben de repetir entre 10 y 14 días después, máximo 28. Ya vamos a explicar más adelante por qué se tienen que repetir. Entonces, no al babygrama. Para los que no saben qué es un babygrama, el babygrama es tomarle una placa al niño, incluirle todos los brazos y los miembros inferiores, tórax y columna en una sola radiografía. Nos disminuye muchísimo la sensibilidad diagnóstica. Entonces, sí, lo que debemos hacer es tomar radiografías independientes, una radiografía de cráneo, de tórax, de columna, de abdomen, los miembros superiores completos y los miembros inferiores completos. Entonces, así es como nosotros veríamos una radiografía adecuadamente tomada de un niño con una sospecha de trauma. Esta es una niña de 19 meses con múltiples quemaduras, se le hizo una serie de maltrato, donde, si ustedes pueden observar, se cumplen todos los criterios que les estuve explicando ahorita. Más o menos son 20 radiografías que deberían de tomarse, y la de cráneo puede ser opcional. Entonces, para que empecemos a hablar de este tema, pues les traje algunos casos. Los nombres de los pues, que coloqué en las diapositivas no son de los pacientes, son nombres pues, que yo me he inventado. Entonces, el primer caso, Tomás, 18 meses, caída de la cama. Entonces, lo que observábamos con Tomás era un hematoma subdural, un hematoma subdural, pues frontoparietal derecho, asociado a hematomas subgaleales bilaterales y fracturas múltiples y lineales que cruzaban las suturas del cráneo. Entonces, lo primero que quiero que nos llevemos es que el hematoma subdural es un hallazgo muy común en los niños maltratados, que puede ser en ocasiones bilateral, puede ser asimétrico, y todo hematoma subdural en un niño se tiene que sospechar maltrato hasta que se demuestre lo contrario. Con respecto a las fracturas del cráneo, pues pueden ramificarse, cruzar las suturas, diastazarlas, pueden ser múltiples o deprimidas, y las más comunes son las fracturas occipitales en estos niños. Y más o menos entre el 13 al 78% pueden tener compromiso de la columna torácica. ¿Por qué este rango tan amplio? Pues porque también hay subdiagnóstico con respecto al trauma torácico. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que las fracturas tienen bordes agudos no escleróticos, pueden cruzar y ensanchar las suturas. Esa es una fractura versus una sutura que normalmente veríamos en un niño, que su morfología es en zigzag. Entonces, siempre recordar, primero, la morfología de las suturas, y segundo, recordar que hay variantes anatómicas que nosotros debemos de conocer para poder hacer un buen diagnóstico en estos pacientes. Otro caso, paciente se llama Camila, 2 meses, sin antecedentes, se ahogó con una uva. Cuando llegó acá a la institución, presentaba una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris, sustancia blanca, asociado a hemorragias subaracnoideas y una hemorragia adyacente, pues, en la parte de la retina, en la parte posterior del ojo derecho. Entonces, si esta paciente tenía las fontanelas abiertas, nosotros debimos de haber pensado en solicitarle una ecografía transfontanelar. No se deben realizar ecografías transfontanelares en trauma. Si el niño es un niño que viene ya enfermo o viene a consultar por una sospecha de maltrato, se tiene que realizar una tomografía. Y recordar que la hemorragia retiniana, que se presenta en el 80% de los casos, son muy aislados los casos en los que nosotros casi siempre podemos ver las hemorragias retinianas bilaterales, pero hay literatura que habla que las hemorragias retinianas se asocian más con maltratos y son bilaterales. La unilateral consideran que puede ser trauma accidental, pero pues que siempre hay que tener en cuenta el contexto del paciente. Y otras lesiones que podemos en ocasiones asociar al trauma no accidental son la hemorragia subquial, que es subdiagnosticada debido a que nosotros la confundimos y pues no la vemos bien, porque la confundimos con la hemorragia subaracnoidea. Está el hematoma retroclival, que se presenta en el 32% de los pacientes, y el hematoma subdural de la columna, que es muy común pues, visualizarlo en este tipo de pacientes. Entonces, para que ya llegamos al tórax, ese es un caso de Martín, 3 meses, un embarazo general con síntomas respiratorios. Martín presentaba en su placa
unos callos óseos múltiples de unas fracturas costales. Por lo tanto, como era un embarazo gemelar, se le solicitó un estudio también de maltrato a su hermano. A su hermano se le visualizaba una fractura del tercio inferior de la escápula. Por lo tanto, aquí quiero que se lleven un mensaje, y es que si hay clínicos, primero, que toda imagen pues que todo niño menor de 2 años que tenga un hermano, un gemelo, un mellizo o algún primo o niño que viva con él que sea pues de su edad, tiene que también tomárseles imágenes si el niño se le está diagnosticando un maltrato. Entonces, el trauma en la caja torácica normalmente se presenta en fracturas costales. Las fracturas costales van a ser posteriores y se considera en alguna literatura que pueden ser patognomónicas con un valor predictivo positivo del 95%. En los menores de 12 meses vamos a observarlas hasta en el 82%, en los mayores de 1 año hasta el 29% y en los casos aislados no asociados a la edad en el 30%. ¿Qué tenemos que buscar más si tenemos fracturas de los arcos costales posteriores, fracturas de los extremos laterales de la clavícula, escápula y de la apófisis vertebrales debido a la manera como el maltratador va a coger al niño, pues como la parte donde va a ejercer más fuerzas en la parte posterior y él lo va a sacudir, entonces ahí es donde más produce las fracturas. Otro paciente, para que sigamos hablando de miembros superiores, Samuel, 3 meses, caída de la cama, no mueve el brazo y llora mucho. Samuel presentaba múltiples fracturas en los arcos costales con callos óseos y asociado a eso en el húmero visualizábamos una fractura en espiral. Entonces recordemos que las fracturas en espiral son ejercidas pues porque el maltratador le produce una fuerza y produce una torsión del miembro y lo que hace es que lo fractura. Entonces, este tipo de fracturas casi siempre van asociadas a edema y a una reparación ósea, y cuando se hace la reparación ósea es donde nosotros vamos a ver el callo óseo en las imágenes de seguimiento del paciente. Este es otro paciente que tenemos de Felipe, 9 meses, cuidado del ICBF, caída de la cuna hace una semana con posterior dolor y edema del muslo derecho. El paciente, pues este es un caso que nos compartieron desde Medellín, donde se visualizaba que presentaba una reacción perióstica en el fémur izquierdo en el fémur derecho, y asociado a eso también se visualizaba en el húmero izquierdo una reacción perióstica que cuando visualizábamos mejor las placas podíamos observar que tenía unas fracturas metafisiarias que presentaba este paciente asociadas. Entonces, ¿las fracturas metafisiarias asociadas a trauma no accidental? Sí. Esas fracturas se van a producir porque viene la fuerza sobre la metáfisis y va a llegar a la esquina de la metáfisis y la va a fracturar. Estas fracturas son supremamente en ocasiones difíciles de diagnosticar y más si uno no tiene experticia con respecto a esta patología. Entonces se van a presentar casi en el 35% de los niños menores de 1 año, se considera patognomónica y puede que esta cifra sea un subdiagnóstico porque no la podamos ver. Cuando nosotros hacemos una radiografía de seguimiento y comparamos la primera placa con la última, pues ahí es donde podemos en ocasiones hacer un diagnóstico retrospectivo. ¿Por qué? Porque estas fracturas no me van a producir callo óseo. O sea, aquí no busquen callo óseo porque ellos lo que hacen es que se absorbe el tejido inflamado y no hay reacción perióstica. Entonces, otro tip, nunca se basen solamente en la edad, sino en la movilidad del paciente para diagnosticar o no alguna fractura. Y este es otro caso de una paciente en la institución, Samantha, 1 año y 9 meses, que los familiares consultaban porque refería que se había lastimado con la puerta. Entonces visualizábamos que Samantha presentaba múltiples fracturas de las falanges proximales de la mano derecha. Entonces recordar que las fracturas de la pelvis, manos, pies y el esternón también ocurren en maltrato. Entonces, cuando las fracturas no son muy asociadas a la historia clínica que está contando el cuidador, siempre sospechémoslo. Pero entonces, no todo puede ser diagnóstico de trauma no accidental en los niños. También tenemos que recordar que hay enfermedades sociales metabólicas como el raquitismo, como la osteogénesis imperfecta y las lesiones durante el parto, que me pueden producir imágenes que son similares a las del maltrato. Pero entonces siempre la historia clínica, examen físico, antecedentes es supremamente importante. Esta es una foto para guardar
Le llamo así porque son lo que uno tiene que recordar cuando esté leyendo una placa, y es que hay fracturas muy específicas, moderadamente específicas y poco específicas. Entonces, las lesiones metafisiarias clásicas, las costales posteriores, la escapular y la esternal y la apófisis espinosa, son muy específicas, y siempre que las veamos nosotros tenemos que sospecharle o sugerirle al clínico una sospecha de maltrato en estos pacientes. Entonces, recordar que nosotros como médicos, no solamente, como radiólogos, no solamente vamos a ir a buscar fracturas, sino que también tenemos que mirar los tejidos blandos. Este era un paciente que vimos en el hospital, en la fundación en Medellín, que vino a una consulta, unas imágenes de rutina, paciente a cuidado del ICBF indígena, y que presentaba en esta radiografía, el tecnólogo nos llamó porque le visualizaba esos elementos radiopacos en los tejidos blandos. Cuando se interrogó a la familiar, pues la familiar es la cuidadora, pues no se conocía ningún antecedente, pero la radióloga que envió este caso conmigo, ella refería que sí había visto en ocasiones en los pacientes, en los indígenas, le colocan agujas a los niños en los tejidos blandos, pues, y esa es una de las maneras de maltrato. Entonces nosotros también tejidos blandos tenemos que ver. Y recordar que también nosotros no podemos tener a nuestra población pediátrica, y es nuestro deber cuidarla, porque en nuestro país, por la violencia, tenemos muertes de niños a los 7 años de edad. Entonces, pues ya para que pasemos al otro extremo de la vida, es recordar que todo tiene que ver primero con la historia clínica, examen físico, los antecedentes del paciente, la relación que tiene el paciente con su cuidador, y pues ya después de ahí las ayudas diagnósticas. Entonces, cuando ya pasamos al otro extremo de la vida, cuando ese niño maltratado ya creció, pues llegamos al trauma del adulto mayor. Entonces, es un acto único y repetido, que una falta de una acción inadecuada que ocurre dentro de cualquier relación, que existe una expectativa de confianza, y eso es lo que me parece más importante. El adulto mayor es una persona vulnerable que tiene una expectativa de confianza sobre su cuidador, por lo tanto, cualquier lesión que se le infrinja a su cuidador, pues entonces va a ser maltrato. Entonces, es un problema mundial porque solamente se considera que el 16% de la población es maltratada. Eso es un subdiagnóstico también. Una de cada 6 personas de 60 años sufren abuso, nos va a producir un impacto social, económico en la salud, y 1 de cada 27 casos en Estados Unidos son denunciados. O sea, nosotros con respecto al abuso del adulto mayor no tenemos casi reportes. Entonces, hay algunos factores de riesgo que deberíamos de conocer. Hay una hora en la que se considera que hay mayor maltrato, que es de 10 a 12 de la noche. Hay factores de riesgo para las que sean víctimas, como que dependan funcionalmente, que sean mujer, porque las mujeres somos más longevas, que tengan deterioro cognitivo, enfermedades psiquiátricas o un bajo nivel socioeconómico. Y hay factores de riesgo para los abusadores, como que el abusador tenga un trastorno mental, abuso de sustancias o dependencia de la víctima. Entonces, hay varios desafíos para la identificación de las manifestaciones imagenológicas. Primero, que no hay casi literatura ni reportes con respecto a qué hallazgos deberíamos de encontrar, la falta de capacitación por parte de los radiólogos y del conocimiento, la falta de comunicación entre los colegas, las múltiples comorbilidades simuladoras que tienen estos pacientes, la falta de estudios de medicina basados en la evidencia, y que en ocasiones no queremos ni siquiera reportarlo por evitar la angustia. Entonces, hay varias fracturas que son sospechosas de trauma no accidental en los adultos, y se han visto en estudios, en un estudio que se hizo en Canadá con 1.247 ancianos de 6 países, donde presentaron 839 lesiones, y las lesiones más comunes son las extremidades superiores, las fracturas del macizo facial y el cráneo, que es lo que vamos a ver. Entonces, este caso de Francisco, de 68 años, con antecedente de distrofia muscular, él dependiente totalmente de sus actividades, se le cayó el cuidador. Presentaba 2 fracturas en espiral de ambos fémures. Sospechoso, pues, cómo se puede fracturar ambos fémures. Otro caso acompañante de otro abuelito que presentaba una fractura en espiral, que podemos ver la reconstrucción en 3D. Entonces, recordar que así como en los niños, las fracturas en espiral en los adultos mayores también son asociadas a abuso y requieren una fuerza, que se ejerza una fuerza muy alta para que se produzcan. Entonces, antes de cualquier fractura en espiral, uno decir, ay, no, sí, es un abuso. No, primero, ser muy cuidadoso con el mecanismo de la lesión, y segundo, factores de riesgo que tenga el paciente. Otro paciente, Ana, de 96 años, sin antecedente de trauma, refería a dolor en el antebrazo, en el brazo. Visualizábamos una fractura de la diáfisis distal del cúbito, donde
podemos entender que las fracturas cubitales son casi siempre cuando la víctima está defendiéndose. Como ella va a levantar el brazo y la mayoría en el mundo, la población mundial, somos diestros, levantan el brazo derecho y ahí es donde se fractura el cúbito. Pueden estar asociadas a fracturas del radio de la metáfisis radial distal y hematomas asociados. Otro caso, este es el caso de Betty, una paciente de 79 años con antecedente de Parkinson que vivía en un hogar geriátrico. Ella se cayó de su propia altura hace 5 días y tenía dolor en la cadera, llegó a consultar por eso, se le tomó la placa de pelvis donde no se visualizaba ninguna alteración y se le tomaba una radiografía de reja costal donde podíamos visualizar fracturas costales de la reja costal posterior. Se sugirió una tomografía para confirmar donde podíamos visualizar las fracturas de múltiples arcos costales posteriores y cuando se hizo una reconstrucción 3D también podíamos ver que tenía otras fracturas en proceso de consolidación ya con callo óseo. Entonces, las fracturas de las costillas posteriores en los abuelitos, sí, el 93% de ellos pueden estar fracturados. Casi siempre, si ellos se llegan a caer, las fracturas que tienen son de los arcos costales anteriores e inferiores, no de los arcos costales posteriores. Los arcos costales posteriores requieren muchísima fuerza ejercida para que ellos se puedan fracturar. Otro caso de Oscar, de 77 años, hipertenso, traído por familiar que refiere que se cayó en la calle, presentaba una fractura de la pared anterior y posterior del seno maxilar izquierdo y asociado a esto en la reconstrucción 3D también podemos visualizar una fractura de la parte lateral de la órbita izquierda. Entonces, las fracturas del macizo facial en la parte media de la cara, casi siempre que son del cigomático de la nariz, se consideran que pueden ser no intencionales. Entonces, ahí es donde nos devolvemos otra vez, historia clínica, antecedente y el mecanismo del trauma del paciente. Y por último tenemos a Roberto, de 73 años, con hemorragias, hematomas subdurales crónicos bilaterales, reconsulta a la clínica en los últimos 2 meses. Estas son las tomografías que tenemos del paciente, donde vemos hematomas subdurales, que estaba muy isodenso al parénquima, pero con un foco hiperdenso, y pues ya podíamos visualizar que en las otras consultas presentaba unos focos hiperdensos que sugerían resangrado. Entonces, los hematomas subdurales en los abuelitos, que son reconsultantes, que vuelven a aparecer en un tiempo muy corto, primero descarte que no sea asociado a anticoagulación, alguna otra patología del paciente, pero también piense en maltrato en estos pacientes. ¿Qué otras cosas también me pueden hacer pensar en maltrato en los adultos mayores? Fracturas de alto impacto, de alta energía de la cintura escapular, siempre van a requerir una fuerza mayor para poder realizarse, y las luxaciones del hombro pues se han reportado en el 9% de los pacientes, pero pues es un diagnóstico ya de exclusión. El hematoma del intestino delgado, cuando reciben golpes por un trauma cerrado de abdomen, descarte otros antecedentes del paciente, pero piensa en maltrato si usted ya no encuentra algo que se relacione en la historia clínica. Y las úlceras por presión no son algo de nuestro reporte, son algo de más reporte clínico. Si son extensas, múltiples y purulentas, pues sospeche negligencia. Entonces, ya para terminar, ¿qué debo hacer si tengo un hallazgo imagenológico sospechoso de trauma no accidental? Primero, comuníquese con el clínico, con el encargado del paciente. Si es pediátrico, pues usted lo que va a hacer es que ellos van a activar una ruta, trabajo social, psicología, psiquiatría infantil. Y si es un adulto mayor, pues van a activar la ruta de trabajo social y psicología. No hay que tener miedo a reportar. Nosotros lo que sugerimos es un hallazgo imagenológico y ellos ya lo confirman con respecto a la historia clínica y a las indagaciones y el seguimiento que le hagan a los pacientes. Eso siempre es supremamente importante. Entonces, para llevar a la casa, miedo a reportar, no, es nuestro deber como radiólogos o como personal de la salud o como médicos en formación también poder reportar y nosotros también poderles ser la voz de esos pacientes. Segundo, cualquier paciente puede presentar un trauma no accidental, entonces siempre sospecharlo y conocer los hallazgos imagenológicos, el conocimiento de los diagnósticos diferenciales y de las comorbilidades del paciente para no hacer un sobrediagnóstico de estas patologías. Entonces, esta es la ruta que tiene Colombia para el diagnóstico del adulto mayor. No tienen un correo solamente de maltrato físico, pero pues ahí se pueden denunciar los maltratos físicos también. Y por último, pues ya nos estamos despidiendo de nuestros R4. Gracias a ellos por haber enseñado tanto y pues estas diapositivas se las quería dedicar a ellos. Gracias. Esta es la bibliografía que consulto.
Muy bien, Andrea, muchas gracias por la excelente presentación, por hacernos conscientes de un diagnóstico en el cual tenemos que estar de verdad, hacer parte de ser responsables con esto. Muchas gracias.